Buenas, nosotras somos el grupo número 4 y les vamos a estar hablando sobre las causas y los efectos de la degradación de los recursos naturales. En primer lugar, debemos de saber que la degradación de los recursos naturales es un fenómeno complejo que resulta de la interacción de dos variables, dígase, entre las actividades humanas y los procesos ambientales que ocurren de manera natural. Luego de una revisión bibliográfica, consideramos que las siguientes causas provocan la degradación de los recursos naturales, de las cuales pudimos identificar la deforestación, la agricultura no sostenible, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y el cambio climático. Como una de las primeras causas identificadas que provocan la degradación de los recursos naturales está la deforestación, que esta implica la pérdida masiva de bosques debido a actividades humanas, como son la tala, la agricultura extensiva y la urbanización. Según datos de la FAO, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre la década de los 90 y 2020, se perdieron aproximadamente 420 millones de hectáreas de suelo, de bosque, a nivel global, lo que equivale a un área mayor que la Unión Europea o que Sudamérica. Este fenómeno tiene implicaciones, tiene consecuencias graves ambientales, ya que sabemos que los bosques desempeñan un papel fundamental en lo que es el equilibrio climático al regular las temperaturas, el ciclo del agua y la conservación de la biodiversidad. Entre las causas principales de la deforestación están la expansión agrícola, la tala ilegal y comercial, y la infraestructura y la urbanización. La expansión agrícola no es más que la expansión masiva de la agricultura o de la agricultura comercial para dar abasto a la demanda de alimento de todo el planeta. Esta agricultura es responsable de aproximadamente el 73% de la deforestación en regiones tropicales, como son en América Latina y en África, donde grandes áreas forestales han sido convertidas en plantaciones de un cultivo específico o en pastizales para ganado, como ocurre en Brasil, que es uno de los mayores exportadores de soja del mundo, dedicando grandes zonas del Amazonas para este único cultivo, afectando así el equilibrio natural y el hábitat de muchísimas especies. También está la tala ilegal y comercial, donde la explotación de la madera sin regulación es una causa importante. En países donde la ley tiene un marco legal débil o donde existe corrupción, muchas empresas talan especies valiosas que pueden estar en peligro de extinción, como es la caoba y el ébano, para exportarlas al mercado internacional. Esta actividad no solo destruye grandes áreas forestales, sino que también fragmenta los hábitats, dejando a las especies vulnerables. Y esto ocurre en países como Indonesia y Brasil. También está la infraestructura y la urbanización, donde la construcción de grandes proyectos como son las carreteras, las presas y los asentamientos humanos como son las ciudades que son necesarios para nuestro desarrollo, sin embargo, fragmentan los bosques, facilitando su degradación y la extinción de miles de especies. Luego tenemos los efectos directos de la deforestación, donde en primer lugar podemos mencionar la pérdida de la biodiversidad, ya que un 80% de las especies terrestres de todo el mundo habitan en los bosques tropicales. Sin embargo, si ocurre la destrucción de estos hábitats, esto conlleva una crisis de extinción masiva. Cabe destacar un caso que es el jaguar americano, donde un 50% de su población se ha visto reducida debido a los efectos directos de la deforestación, ya que esta especie habita en el continente americano. También se han visto efectos negativos en el cambio climático, donde sabemos que los bosques actúan como sumideros naturales de carbono al absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera durante la fotosíntesis y utilizarlo en sus procesos metabólicos y para producir oxígeno. La destrucción de los árboles libera grandes cantidades de dióxido de carbono que se habían encontrado almacenados durante muchísimos años, contribuyendo así al calentamiento global. Y por último, también ocurre la alteración del ciclo hidrológico, donde la pérdida de los árboles, la pérdida forestal, afecta a los patrones de precipitación de las regiones, es decir, los patrones de lluvia.
Esto es debido a la reducción en la evapotranspiración, que es un proceso que ocurre de manera natural, en la cual los árboles liberan agua al aire durante sus procesos metabólicos. Y esto tiene dos consecuencias negativas, lo cual puede provocar sequías prolongadas o inundaciones severas en áreas donde no suele ocurrir. Como segunda causa identificada que provoca la degradación de los recursos naturales, tenemos la agricultura no sostenible. Y esta se puede definir o se puede referir a los métodos intensivos e ineficientes que explotan los recursos naturales sin permitir su regeneración. Estas prácticas incluyen el monocultivo, el uso indiscriminado de agroquímicos como pueden ser fertilizantes, pesticidas y herbicidas, como así también la utilización y la implementación de sistemas ineficientes de riego que agotan los recursos hídricos y degradan los suelos. Como su nombre lo indica, el monocultivo consiste en cultivar una sola especie vegetal en grandes extensiones de suelo durante largos periodos de tiempo. Y es que aunque este método mecaniza la producción, la vuelve un proceso más rápido y eficiente, esto agota rápidamente los nutrientes presentes en el suelo de manera natural, ya que no se permite una regeneración natural mediante las rotaciones o cultivos diversificados, es decir, mediante el incluir otros tipos de cultivos para que el suelo no se me vuelva tan pobre en tan poco tiempo. Por ejemplo, los cultivos de maíz, de trigo o de arroz son responsables del agotamiento masivo del suelo, es decir, de los nutrientes en el suelo, en muchas regiones agrícolas intensivas. Como segunda causa tenemos el uso indiscriminado de los agroquímicos, que pueden ser pesticidas, herbicidas y fertilizantes, donde sabemos que los fertilizantes aumentan temporalmente la productividad agrícola al aportar nutrientes esenciales como son el nitrógeno y el fósforo. Sin embargo, un uso indiscriminado, un uso excesivo, contamina las fuentes hídricas que se encuentran cercanas a los cultivos, como son los ríos y los lagos, y también las aguas subterráneas. Además, los pesticidas eliminan insectos que pueden ser beneficiosos para combatir a otras plagas, reduciendo así de manera general la biodiversidad del suelo, como así también los nutrientes presentes en él. Y en un tercer lugar está lo que es el riego ineficiente, donde en muchas regiones que son áridas, donde no hay mucha agua, se emplean métodos tradicionales como el riego por inundación, que desperdician grandes cantidades de agua dulce. Esto no solo agota las fuentes hídricas subterráneas, esenciales para que estos cultivos se puedan dar, y esenciales para las comunidades humanas, sino que también provoca una salinización del suelo debido a la acumulación de sales minerales. Ahora, como efectos directos de los fenómenos anteriormente mencionados, tenemos en primer lugar la degradación del suelo, donde las malas prácticas de agricultura no sostenible reducen de manera significativa la fertilidad del suelo. Y esto ocurre al eliminar la materia orgánica esencial, que es necesaria para mantener la estructura del suelo y su capacidad productiva para producir muchísimos cultivos durante largos periodos de tiempo. Y esto se ha visto en estudios recientes, donde un tercio del suelo agrícola global ya está siendo degradado debido a estas malas prácticas. Luego tenemos lo que es la contaminación hídrica, donde la utilización de los fertilizantes químicos ricos en nutrientes como el nitrógeno y fósforo provocan la eutrofización de los cuerpos de agua cercanos, como son los ríos y los lagos. ¿Qué provoca esto? La eutrofización provoca la proliferación de las algas verdes, lo que reduce drásticamente el oxígeno disuelto en el agua, provocando así la extinción de muchísimas especies acuáticas como peces que habiten allí. Y por último está la pérdida de biodiversidad agrícola, donde las prácticas intensivas eliminan los hábitats naturales para insectos polinizadores como abejas y mariposas, que perpetúan la reproducción de muchos tipos de plantas.
Esto pone en riesgo tanto a los ecosistemas como a los cultivos dependientes directamente de estos polinizadores. Yo les voy a estar hablando un poco sobre los efectos de la contaminación ambiental en distintas áreas. Estas áreas teniendo los efectos en la salud humana, donde vamos a estar hablando sobre enfermedades y estrés térmico, impacto en los ecosistemas, específicamente alteración en los ciclos biológicos y las consecuencias económicas, específicamente en los países donde dependen bastante del turismo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre los efectos en la salud humana. La contaminación ambiental tiene graves consecuencias para la salud humana. La exposición prolongada a contaminantes del aire como material particulado y dióxido de nitrógeno y ozono troposférico puede provocar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Además, la contaminación del agua por metales pesados o pesticidas utilizados, también microorganismos patógenos, puede causar infecciones gastrointestinales, disfunción renal y otros trastornos neurológicos. También hay una creciente evidencia de que la exposición prolongada a sustancias químicas tóxicas en el suelo, como los hidrocarburos y pesticidas, aumentan el riesgo de cáncer. Yo les voy a estar hablando un poco sobre los efectos de la contaminación ambiental en distintos puntos específicos. Estos puntos siendo los efectos en la salud humana, donde vamos a estar haciendo énfasis en enfermedades y el estrés térmico que producen estas contaminaciones, los distintos impactos en los ecosistemas, donde vamos a hacer énfasis en el sobrecargo de nutrientes en ecosistemas acuáticos, y también la alteración en los ciclos biológicos y finalmente las consecuencias económicas, haciendo un especial énfasis en aquellas zonas como nuestro país donde se depende bastante del ingreso económico mediante el turismo. También tenemos los efectos causados en los ecosistemas específicamente. Como sabemos, los ecosistemas dependen de un equilibrio complejo de distintos factores bióticos y abióticos. La contaminación y el cambio climático alteran estos procesos de manera altamente significativa. La acumulación de contaminantes en suelos y cuerpos de agua afecta la fertilidad del suelo, la disponibilidad de oxígeno en los ecosistemas acuáticos y la capacidad de regeneración de los ecosistemas de una manera totalmente natural. La eutrofización, que es causada por el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo en cuerpos de agua, es decir, es cuando en estos cuerpos de agua existen un sobrecrecimiento de algas que usualmente es tóxica debido a exceso de nutrientes, como mencioné anteriormente, como lo son el nitrógeno y el fósforo. Esto puede generar floraciones de campos de algales tóxicos que disminuyen la biodiversidad y afectan la calidad del agua potable. También el cambio climático está afectando directamente los ciclos biológicos de distintas especies. Esto afecta su reproducción, su migración y sus distintos patrones de alimentación. Esto puede llevar a desequilibrios en las cadenas alimenticias que pueden desencadenarse y llegar a ser totalmente extremos y puede llevar a la extinción de especies incapaces de adaptarse a estos cambios ambientales. También existe la acidificación de los océanos, que es causada por un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto afecta evidentemente a la vida marina, especialmente a organismos calcificantes como lo son los corales y los moluscos. Esto repercute en la estructura y funcionalidad de los distintos ecosistemas marinos. Por último, vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de estos cambios climáticos en un ambiente un poco más económico. Los efectos ambientales tienen un impacto significativo en la economía, tanto a un nivel local como a un nivel global. La degradación ambiental aumenta los costos de atención médica debido al incremento de enfermedades, como mencioné en el primer punto, relacionadas con la contaminación y el cambio climático. Además, la disminución de la calidad del suelo y la escasez de agua reducen la productividad agrícola, afectando la seguridad alimentaria y generando pérdidas económicas para los agricultores. Como mencioné al principio, también que vamos a hacer un pequeño énfasis en el turismo, que es una industria clave en muchas regiones, incluyendo en la República Dominicana, también se ve afectado por la degradación ambiental, la contaminación de playas, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas naturales pueden reducir la afluencia, es decir, la tendencia que tienen estos turistas a venir a estas regiones, lo que va a afectar directamente a las economías locales.
De manera similar, la industria pesquera enfrenta distintos riesgos debido a la sobreexplotación de recursos, la contaminación de los océanos, como la acidificación que mencioné en el punto anterior, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria debido a la pesca y los medios de subsistencia de comunidades costeras. En la imagen que coloqué ahí es una playa dominicana que se vio afectada por la contaminación, que no es ni siquiera es una contaminación dominicana, sino que es una contaminación marítima que vino de Estados Unidos y de distintas regiones debido a una concentración de contaminación, por así llamarlo, una concentración de basura que se llama la Gran Mancha de Contaminación. Esa gran mancha, como dice su nombre, fue arrastrada por las corrientes marinas a la República Dominicana y contaminó esa playa. Me gustaría también hablarles un poco sobre este artículo publicado por NASA que trata sobre los efectos del cambio climático. Este artículo me llamó la atención específicamente porque es de la NASA y a diferencia de que la creencia popular de que la NASA simplemente se enfoca en los estudios y investigaciones referentes al espacio exterior, también se encarga de publicar distintos artículos que tienen que ver con nuestro planeta, que nos compete bastante. Dividí este artículo en cuatro puntos claves, siendo el aumento de la temperatura global, la pérdida de hielo y el aumento del nivel del mar, y eventos clínicos extremos, y finalmente cambios en los ecosistemas y cambios en la biodiversidad asimismo. En primer lugar, tenemos el aumento de la temperatura global, donde este artículo nos dice que desde finales del siglo XIX la temperatura mundial ha aumentado aproximadamente 1.2 grados Celsius. Y han identificado, la NASA específicamente, que en estas últimas décadas han sido las más cálidas registradas en la historia moderna. Este calentamiento no es uniforme, ya que en algunas regiones, específicamente como el Ártico, se están calentando a un nivel mucho más acelerado que el promedio en el que se calienta el resto del mundo, es decir, que el promedio mundial. En segundo lugar, tenemos la pérdida de hielo y el aumento del nivel del mar, donde tenemos que la capa del hielo del Ártico ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, especialmente en el verano. Los glaciares de Groenlandia y los glaciares de la Antártida han estado perdiendo masa a un ritmo bastante acelerado, lo cual resulta alarmante. Y que el nivel del mar ha aumentado aproximadamente 20 centímetros desde 1880 y que tiene predicciones a futuro, es decir, se espera que siga en aumento. Esto pone en riesgo comunidades costeras y distintos ecosistemas marinos. En tercer lugar, tenemos distintos eventos climáticos extremos. Con esto nos referimos a olas de calor que son más prolongadas y extensas, huracanes y tormentas más intensas, sequías más severas y más prolongadas, y lluvias torrenciales e inundaciones. En cuarto lugar, tenemos los distintos cambios en los ecosistemas y en la biodiversidad, que esto tiene que ver un poco sobre el punto anterior. Aquí tenemos desplazamientos de especies hacia regiones más frías o más altas en altitud, esto debido en un intento para escapar del calor. Tenemos también que presentan una fenología alterada, es decir, que tienen distintos cambios en las estaciones de reproducción, migración, y específicamente en las plantas poseen un cambio en las estaciones de floración. Esto está ocurriendo ya en distintas especies. Y finalmente, que lo mencioné anteriormente, tenemos también la acidificación de los océanos, lo que afecta a organismos marinos más sensibles a estos cambios, como lo son los moluscos y los peces. Bueno, mi nombre es Odimar Blanco y yo voy a estar hablando acerca de la causa, la sobreexplotación de los recursos naturales. Este es un fenómeno que ha acompañado el desarrollo humano desde la revolución industrial y que ha cobrado una especial relevancia en las últimas décadas debido al acelerado crecimiento poblacional, al aumento del consumo y a la expansión de los recursos tanto agrícolas como industriales. Bueno, esto se define como el uso intensivo y excesivo de los recursos naturales a un ritmo superior a su capacidad de regeneración, lo que conlleva a su agotamiento progresivo, a la degradación de los ecosistemas que lo sustentan. Y esta problemática no solo afecta a la biodiversidad en sí, sino que también afecta a la estabilidad climática, la economía y la calidad de vida de las sociedades. Uno de los principales impulsores de la sobreexplotación de los recursos naturales es el crecimiento de la población mundial, que ha llevado a una demanda insostenible de alimento, agua y energía. A medida que los países emergentes han desarrollado economías industriales, la presión sobre los ecosistemas ha aumentado,
lo que ha resultado en una explotación intensiva de los recursos naturales. Un ejemplo de esto es la conversión de vastas áreas de bosques y selvas en tierras agrícolas y urbanizadas, que básicamente esto ha reducido de una gran manera la biodiversidad y ha alterado los ciclos esenciales ecológicos para la regulación del clima y la fertilidad de los suelos. De hecho, hay estudios recientes que estiman que el 75% de la superficie terrestre ha sido alterada significativamente por la actividad humana, afectando así a la actividad la actividad y la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios esenciales para la humanidad. Para empezar, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la extracción y el procesamiento de los recursos son responsables de más del 60% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 40% de los impactos de la contaminación atmosférica relacionados con la salud. Además de que el consumo de los recursos naturales ha aumentado desde el año 1970, pasando de aproximadamente 30 millones de toneladas a 106 millones de toneladas, o sea que el consumo de los recursos ha aumentado pero bastante en los últimos años. Además, estudios indican que la demanda mundial de recursos naturales podría incrementarse en un 60% para el año 2060 en comparación con los niveles de 2020. Esto va a verse impulsado por la industrialización, la urbanización y el crecimiento poblacional. Y este aumento en la demanda ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas y contribuye a todo lo que viene siendo la degradación ambiental. Bueno, y por último, la sobreexplotación también afecta a la biodiversidad. De hecho, el Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que la población mundial de anfibios, mamíferos, aves, reptiles y peces ha disminuido en un 68% desde el año 1970, debido en gran parte a la pérdida de hábitats y la explotación insostenible de los recursos naturales. Bueno, para continuar con los efectos que esto ha tenido, mencioné anteriormente que la sobreexplotación de los recursos ha llevado a la disminución de las especies, tanto animales como vegetales. Sin embargo, estas no son las únicas consecuencias que esto ha traído, pues también la extracción excesiva de agua subterránea para la agricultura y el consumo humano ha llevado a la disminución acuífera en todo el mundo. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advierte que al menos el 33% de los suelos del planeta están de moderada a altamente degradados y más del 90% podría degradarse para el año 2050 si se continúan con las prácticas inadecuadas. Para concluir, los efectos estudiados anteriormente muestran la necesidad urgente de adoptar estrategias sostenibles para la gestión de los recursos naturales. Modelos económicos circulares, tecnologías limpias y regulaciones más estrictas pueden ayudar a mitigar el impacto de la sobreexplotación y así preservar los ecosistemas para las futuras generaciones.